Soy Freddy Hernández. Soy Olga Hernández. No somos primos. Tenemos que seguir como que tenemos ganas de ser primos. Ya nos han dicho bastante. Se han preguntado lo que ocurre al interior de un consultorio y esas preguntas que nos hacen al interior de la terapia. También la que nos hacen cuando salimos a la calle, estamos comiendo pizza, estamos en una fiesta y se enteran que somos psicólogos. Terapia gratis. Exactamente. Un consejito aprovechando ahí, que estás aquí. Estamos ahí. ¿Cuál es la pregunta de esta semana, Olga, que tenemos acá? La pregunta que tenemos esta semana es, vamos a hacer el top 5 de aquellas preguntas que más nos hacen las personas cuando llegan a este consultorio, en la primera consulta. Que eso habla un poquito de las expectativas y hemos querido hacer esto porque nuestro deseo, además de poder aportar a que se vinculen mejor, también creo que va hacia que puedan llegar a una terapia de calidad y que conozcan cómo es también un proceso de terapia sano, coherente, ¿no? Y en esa línea... Y lo que nos venden, que pasa en terapia. Sobre todo ¿cierto? Eso. Entonces hemos hecho como un top 5 de cuáles son esas preguntas que más nos hacen, además de las que venimos respondiendo, pero que nos hacen en la primera consulta sobre la terapia también, sobre la metodología, para que ustedes sepan qué encontrar también en una terapia y qué esperar, ¿no? Algo más sano. ¿Y cuál es la primera pregunta de ese top 5, Fred? La primera pregunta del top 5 que siempre nos hacen, diría un 90%, es ¿qué debo hacer? Entonces piensen en esa situación que ustedes quisieran resolver en terapia y es ¿qué debo hacer para separarme? ¿Qué debo hacer para superar un duelo? ¿O cómo hago para irme de la casa? No, y ahí la estás planteando con la decisión ya tomada. Ya tomada, bueno, ¿cierto? Sí, eso es cierto. Porque también es, entonces, Olga, mucho gusto, mi nombre es tal, mi nombre Motivo es tal. de consulta y tal. ¿Verdad? Empiezo a decir, ¿cierto? Yo normalmente inicio la terapia diciendo, ¿qué nos tiene conversando hoy? ¿Qué te trae hoy acá? ¿Bien? Así sea la primera, la segunda, la tercera. Siempre empiezo así. Uno viene con algo, exacto. Y cuando luego me cuentan en la primera consulta la historia, obviamente uno hace unas preguntas para ubicarse más como en esa línea de tiempo, porque a veces... Y cada inicio es distinto porque uno también se va a relacionar de manera distinta. Hay personas que vienen por cosas actuales, hay personas que vienen por cosas del pasado, entonces terminan, se sientan en la silla y dicen, bueno, ahora sí, ¿qué hago entonces, Olga? Ya. Vengo aquí para que me digas qué tengo que hacer. Eso, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, sí, como que ya sabes mi historia, ahora tú, que eres la experta, ahora tú que estudiaste psicología, dime qué debo hacer porque en esto que me está pasando. Sí, ahora, siempre muy común que pasa. Hay una consideración importante allí. Yo trabajé muchísimos años con víctimas del conflicto armado, ¿cierto? Sí. Y pasa lo mismo. Entonces, tú eres la psicóloga, tú eres la experta, entonces dime qué debo hacer. Yo recuerdo mi respuesta normalmente era, yo soy psicóloga, yo estoy formada en esto, cada día estudio más porque además nos gusta esto de estar estudiando todo el tiempo, sí. Pero yo no soy una víctima, yo no he vivido directamente esto. Aquí el experto en la experiencia, por ejemplo, de haber perdido un ser querido en el marco del conflicto armado, eres tú, no soy yo, ¿sí? El experto en esa experiencia es quien tiene esa experiencia. Entonces permíteme acompañarte. Y yo soy el acompañante, ¿cierto? Yo voy a recibir, yo voy a ayudar a moderar lo que estás sintiendo, yo voy a ayudar a que tomes una perspectiva tal vez distinta para evaluar esa situación, pero el experto no soy yo, ¿sí? Mi esposo me golpea, me dice una persona en consulta. Claro. Yo no he vivido esa experiencia. Entonces, yo no soy la experta. Como un experto que tiene que saberlo de pronto, y es entendible, porque esto también nos lleva a algo importante, y es que la persona viene con una necesidad de resolver y de respuesta, y es entendible inmediata. Pero es importante que entiendan también que no va a suceder inmediatamente esa respuesta. Y es sano que no sea así. Sí. Porque si fuera así, entonces imagínate tener todas las respuestas, fuéramos como un oráculo. Así es. Que es lo que las personas inconscientemente a veces vienen. Yo recuerdo que un hombre como de 32 tenía en esa época, venía como diciendo, bueno, me contó toda su historia y estaba decidiéndose si se quedaba con una persona o con otra. Bueno, dime con cuál me quedo. Dime cuál me gusta más. Dime con cuál me quedo. ¿Y por qué?
Entonces, en esa respuesta, lo que te esperas, quédate con esta y te vas a casar con esta y vas a hacer Quédate esto. con esta porque esta no te conviene por esto y por esto y por esto. Claro. En cambio, esta sí te conviene. No, ¿tú qué quieres? ¿Sí? Y no es fácil verlo y es entendible que la persona llega con una confusión, pero muchas personas llegan esperando que le digamos en la primera, segunda consulta qué debe hacer. Y Sí. eso no va a suceder. Además, porque si, dos cosas. Si tú me das la respuesta, se calma mi ansiedad. Es un ¿Cierto? alivio. Es un alivio total. Pero segundo, yo no soy el responsable de resolver esto, ¿sí? Para eso estoy con un experto. Porque entonces tú eres el experto, tú eres el responsable de resolverlo y yo lo que hago es soy muy obediente, hago caso a lo que tú me digas. Exacto. Y si tú, que eres el experto, me dices, entonces obviamente yo siento o tengo la expectativa de que me va a ir bien. Y la realidad es que en la terapia se descubren cosas muy dolorosas. Hay personas que llegan a consulta y dicen, a veces me voy más triste de lo que entro. Pasa mucho. ¿Sí? Pasa mucho. Pero es una tristeza que necesito transitar. O sea, y que me lleva a... Y que me oriente y tiene un sentido. No es sufrir por sufrir, ¿sí? 100%. Es sufrir en ese reconocimiento de lo que estoy siendo en este momento, de lo que fui en mi pasado y hacia dónde me quiero dirigir en el futuro, renuncias que hay que hacer. Y eso que tú dices ahí también esconde algo detrás y es también como a lo que queremos llevar, y es que podríamos incluso decirle lo que creemos desde nuestra experiencia, ¿no? A esta persona yo le hubiese podido decir, hey, mira, yo veo aquí que te conviene más esta persona. Pero si hacemos eso, en tu lugar, exacto, yo haría esto. Pero si hacemos eso, estaríamos quitándole algo importante a la persona que está aquí con nosotros, y es que asuma la responsabilidad de su propia vida. Porque muchas veces cuando queremos esa respuesta inmediata, queremos que nos venga la respuesta y la iluminación, porque no queremos transitar por las cosas, por la incomodidad y la responsabilidad que requiere toda decisión y darme cuenta de mis propias cosas. Y además, y allí comprender que mío está inmerso en eso que me está, en esa situación que me está pasando. Y eso cuesta pasando. verlo, duele, y no queremos pasar por eso. Claro, por eso y es bacanísimo echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa al otro es lo máximo. Y que otro me diga también, porque si el otro me dice, tú fuiste el que me dijiste. Así es. No es mi error. Ahora que lo dices, esa primera pregunta de ¿qué hago? ¿Qué hago? Es en gran medida lo que está haciendo que en este momento en redes sociales esté tan de moda todo este tema de... Estamos conectados, Fred. El tema de cuáles son aquellas cosas que debes observar en una persona, red flags. Si alguien que estás conociendo hace 1, 2, 3, 4 y 5, entonces no, vete de ahí porque no es contigo. Si no te quiere, suelta. Entonces, al primer problema, huiste de la relación, porque tienes que tener a alguien que te quiera todo el tiempo. Espérate, eso, ¿no? Exactamente, sí. Yo solamente que ponen el videíto del esposo cocinando, yo no sé qué, llevándole la comida a la mesa. Si no es así, no es el hombre. Espérate, pero... Y si a mí me ama un hombre, pero de verdad, es negado para la cocina. Pero, y eso no quiere decir que sea un mal hombre, claro, o que sea una mala pareja. Todo se estandariza y todo debe ser de una forma, eso es un peligro. Me encanta la palabra que acabas de usar. El problema de decirle a las personas qué hacer, qué ver, qué observar, de dónde escapar, es que se estandariza la vida. Claro, sí, y en las redes sociales nos están vendiendo una vida estandarizada. Todo el mundo vive la misma experiencia, todo el mundo está bajo la misma situación, y eso no es verdad. Eso daña muchísimo. Claro, porque la gente aspira y espera lo mismo que ve en las redes sociales, ¿cierto? Y eso no sucede. En la vida real no es así. No es así. Primero porque hay culturas diferentes, familias diferentes, historias de vida distintas, y estandarizar la vida para que todo responda a la misma lógica, de la misma dinámica. Y cada uno quiere ver eso, o sea, es como el camino más rápido. Y en terapia, lo que es rápido no es sano, no es coherente, porque si yo también te digo qué hacer, no permito que tú transites por lo que tú debes transitar. Y es ponerte mi idea ahí, y eso no va a generar un cambio y una transformación a largo plazo. Normalmente cuando te dicen un tip o una estrategia, si tú no sabes a qué le estás poniendo ese tip o esa estrategia, no va a ser sostenible en el tiempo. Exacto. Por ejemplo, lo puedo hacer. ¿Cómo me quito la ansiedad? Paso número 1, 2, 3. Pero si tú no sabes
cómo es tu ansiedad, cómo la vives y la resuelves y la enfrentas tú, ese tip no te va a servir de absolutamente nada, o de poco o nada, o te va a durar 2-3 semanas. Es por eso que es importante, nosotros trabajamos desde un método más inductivo, ¿no? Que va desde mi experiencia a lo general, no de lo general a mi experiencia. En eso que estás diciendo es técnicas para de pronto calmarme en un momento de crisis. Aliviar. Bueno, listo. Ahí puede haber el momento psicoeducativo en el marco de la consulta y yo te puedo, ¿sí?, orientar para que realmente en ciertos momentos puedas tener soltar lo que estoy sintiendo y de allí en adelante ya con esa nueva sensación de un poco más de calma, ahí sí empezar el proceso y el trabajo de confrontación. Sí, eso sí puede pasar, ¿cierto? Pero dame la herramienta para calmarme, dame la herramienta para que no me dé nervios cuando estoy en una entrevista de trabajo, no. Sí, o sea, obviamente yo sí te puedo mostrar algunas técnicas de respiración, técnicas de esto, pero lo primero es qué pasa cuando yo siento que voy a ser evaluada, ¿sí? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo me estoy sintiendo por no tener trabajo y en qué postura me ubico cuando me van a entrevistar? ¿Desde dónde lo estoy? Esa es la terapia. Esa es la terapia. Y cuando la persona logra ver eso, la solución va llegando. Llega. Es casi que mágico, pero... Porque cambia la postura y al cambiar la postura cambia la dirección de hacia dónde me estoy moviendo, ¿sí? Es cuando tú estás manejando, ¿no? Tú estás mirando en esta dirección, pero tú giras la cabrilla y ya te mueves en una dirección distinta y eso es lo que termina pasando en terapia. Ahora, digamos, te voy a dar una versión un poquito movida de esa misma pregunta, ¿qué debo hacer? Y es, ¿cuántas consultas me voy a demorar para que esto lo podamos resolver? Muchísimo. Es la misma pregunta, versión un poquito variada, ¿no? Variada, pero apuntada hacia lo mismo. ¿Cuántas sesiones nos vamos a demorar? O sea, ¿cuántas sesiones necesito para conseguir pareja, por ejemplo? Sí, cierto. O dime qué debo hacer para conseguir pareja. Y digamos que desde nuestra posición podríamos decirle, bueno, mira, vas a hacer esto, vas a hablar de esta forma, pero eso sería como la película Hitch, no sé si han visto esa película, recomendable, pero es como el paso a paso de lo que deberías hacer para conseguir pareja. Pero si tú no sabes qué te ha dificultado o qué te ha obstaculizado tener pareja, qué tuyo te ha hecho vincularte de una forma u otra, ¿de qué te va a servir el tip? De poco o nada. Y además que ese tip, si lo estoy dando como consejo, sí, me sirve a mí, desde mi lugar, desde mi posición, pero no necesariamente a ti, ¿cierto? Porque tú tienes una historia. Tienes que entender el proceso, tienes que entender el proceso, cómo te has vinculado, de pronto los famosos tipos de apego, cómo tú te has vinculado. Me gusta más que verlo a mí como tipos de vínculo, de qué forma te has vinculado, qué tuyo pones, qué esperas, de pronto tienes algo en ti que crees que no mereces amor y entonces a partir de ahí te vinculas. Si la persona no ve eso, la respuesta rápida, el consejo, el tip no va a servir. Por eso creo que una terapia sana, coherente, es en la que tú puedes ver tu propio proceso y las respuestas van llegando y te vas dando cuenta y las vas construyendo, pero no enseguida. Exactamente. Y también desde esa expectativa de aquí me van a dar las respuestas, viene a veces en terapia el comentario de, pero es que yo me siento estancado. Sí. ¿Cierto? Y ese estancamiento es, estoy trabajando, he entendido, he comprendido muchas cosas, me he dado cuenta de otras, pero vuelvo y me saboteo y vuelvo y caigo en el mismo lugar. ¿Cierto? Y es tu responsabilidad. Claro, pero entonces esta terapia no está funcionando. ¿Cierto? Y después se dan cuenta, no era la terapia, soy yo. Era yo. It's me. Claro, it's me, exacto. Esa es buena, ¿no? Exacto. Y de ahí entonces, de esa necesidad que en algún grado todos tenemos, vienen entonces el marketing de hoy, que entonces te vendo el curso de cómo seducir. Sí. Ve a la conferencia de conoce tu verdadero ser y descubre tu verdadero potencial en 2 horas. Y la gente, todo el mundo quiere la conferencia. Descubre tu tótem interno en 2 sesiones. Exacto. Y trascenderás en la vida. Entonces son como esas respuestas y esos cursos rápidos, y no tengo nada en contra de ninguna metodología, pero que te dicen en 3 sesiones o en 2 consultas conmigo ya te vas a sanar y ya vas a saber todas tus respuestas y vas a trascender a un ser de luz. No, eso toma tiempo. Yo alguna vez
Y aquí, de esos dolores que los terapeutas cargamos, ¿no? Lo que callamos. Exacto, y los duelos que hacemos los terapeutas, lo que callamos, lo que no decimos. Yo atendí hace muchísimo tiempo, y te estoy hablando de que ella en este momento puede tener, no sé, va para los 30, hace mucho rato, ¿sí? Y en ese momento tenía 16, 17 años ella. Sí, y era una adolescente depresiva que se cortaba, ¿no? Que se lastimaba y que, bueno, se sometía como a muchas cosas que le generaban sufrimiento físico, ¿sí? Y trabajábamos y un día dejó de ir, ¿sí? Simplemente, y de verdad era un caso que a mí particularmente, y todavía lo recuerdo, me generaba muchísima conexión emocional, y además era como esa necesidad de acompañar, porque el sufrimiento era muy alto, ¿no? A los 16 años de ella, ¿sí? Dejó de ir, ¿sí? Obviamente uno espera 1, 2 semanas y a la tercera semana pues pregunta qué pasó, cuando programamos nuevamente, tal. Me responde pues la mamá en ese momento, porque es una menor de edad, claro. ¿sí? Y la mamá me dice, no, yo me conseguí una terapeuta que me dijo que en 2 meses ya a ella se le quitaba eso. Por y la favor. Cambió de terapeuta. Por favor. Lo que callamos los terapeutas. No, eso a mí todavía, te estoy hablando que hace 14 años sucedió eso, todavía me genera malestar. ¿Qué sería de la historia de ella? ¿Qué habrá sucedido? ¿Sí? Me la volví a cruzar mucho tiempo después me la volví a cruzar en, no sé, en una cafetería. Coincidencia, me abrazó, me saludó y me dijo, ya estoy súper bien, ahora soy modelo. Y yo dije, bueno, bacanísimo. El asunto es que es perfecto para su sintomatología. Tenía que estar súper delgada, tenía que tener como sí, o sea, alcanzar cierto estándar, cierta perfección. Exactamente, entonces la autoexigencia era parte del proceso. Yo decía eso, claro, encontró un escenario donde su autoexigencia... Reafirmaron sus síntomas. Y estaba perfecta, sí, claro que le funciona, sí le funciona. ¿Es sano para ella? No necesariamente. No. ¿Sí? ¿Qué tan destructivo puede estar siendo? Yo como psicóloga sé que bastante, pero cambió de terapeuta porque alguna terapeuta le dijo, en 2 meses yo le quito eso. ¿Sí? Y obviamente eso es mucho más atractivo. Lo que hizo fue rebajarle o quitarle el malestar, metiéndola en lo que le reafirmaba su malestar. Exactamente. Tú eres depresiva, sí, tú te haces daño, te restringes comiendo, sí, vuélvete modelo. Y ese es el escenario perfecto, porque allí, mientras más flaca sea, más vendes, más te van a contratar, más eso y lo otro. Sí. Una maravilla. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mantener vínculos estables o estar en una relación monógama porque tienen ciertas cosas y de pronto se meten en relaciones que lo he conocido. Una persona en Europa que conocí me contó su historia, no en terapia, y me dijo, a mí se me dificultaba mucho estar con una sola persona, tener esa responsabilidad afectiva, y me metí en el poliamor. No estoy diciendo que todo el poliamor sea así porque no soy experto en eso, y aquí abro el espacio para en un futuro poder traer a una persona que sea experta en eso y pueda hablar de eso, porque es un tema que va saliendo cada vez más. Sí. Pero es eso, o sea, es una cosa es que tú lo resuelvas y otra es que tú digas, bueno, ¿se te dificulta eso? Métete en el modelo. Entonces creo que es muy importante, no quiere decir que no hagan estas preguntas en la primera y segunda consulta, y cuando quieran en terapia hagan las preguntas de cómo hago, de qué debo hacer. No estamos diciendo que no hagan esas preguntas, sino que creo que a lo que apuntamos, y tú me dirás si estás de acuerdo, Olgui, es que no esperen que eso sea la terapia. O sea, que no esperen que les vamos a dar las respuestas. Que es un juego yo pregunto como paciente, tú como terapeuta y tú me respondes. Y podríamos hacerlo. Y van a haber seguramente personas, terapeutas, coaches, etcétera, que lo van a hacer. Pero eso no es lo sano, porque eso no los lleva a ustedes a tener un sentido, un significado, algo sano de lo que ustedes quieran con sus vidas. Porque lo que es rápido no es un proceso construido. Es como pretender que vas a construir en una pareja un amor en un mes. Y además, por ejemplo, también allí sucede en consulta que la persona dice, ok, ya sé qué hacer, pero porque llegaron solos a esa respuesta, entonces uno diría, desde esa misma pregunta, bueno, se acabó la terapia. No,
porque es que el saber esa respuesta me lleva a una nueva pregunta y resuelven una situación, pero comprenden que hay otras cosas que también deben abordar, resolver. Eso, comprender esas otras cosas que debemos Hay comprender. quienes llegan a terapia, resuelven una situación y listo, se acabó la terapia, porque Perfecto. esa era su necesidad, llegaron, lo lograron, Claro. bacanísimo, ¿no? Y hay otras personas que una vez tienen cierta claridad, se dan cuenta de que eso los lleva a un nuevo lugar y entonces la Bien, terapia se mueve. vuelve y se ajusta a un Exacto. nuevo lugar. Creo y que en dices una eso, nueva me dirección. hace recordar de algo que menciona Yalom. Yalom dice algo como que antes de resolver lo que la persona trae, por ejemplo, cómo hago para hablar en público, cómo hago para tener una relación, cómo hago para llevarme bien con mi suegra, cómo hago para cualquier cosa, antes de eso, Yalom dice, antes de resolver eso, me gusta ver qué le ha obstaculizado a esa persona llegar a eso. Entonces, también, que se ha dificultado, no cómo hago para hablar en público, sino qué hace que yo no pueda hablar en público. Es decir, eso lo lleva a que la persona se responsabilice. Y creo que eso es importante que pase en toda terapia. O sea, ¿qué ha pasado conmigo que no he podido tal cosa? exacto, y complementando esto es qué ha pasado conmigo que no lo he podido hacer, pero también de dónde me viene la necesidad de hacerlo en muy este bien. momento. O sea, ¿Sí? que busco ahí, ¿no? Exactamente. Y desde dónde lo estoy buscando. Porque a veces me ha pasado en Eso, terapia ajá, que eso es la verdad. persona termina diciendo, oye, Ay, de yo no quería verdad. eso. Y yo, de verdad, yo no quiero eso. Yo, ¿por qué estoy queriendo hacer? Eso es la verdadera terapia. Sí, claro, porque hay esas respuestas que clarifican eso que esa deseo. palabra nos encanta. Clarifican ese deseo, la dirección en la que me quiero mover. Y eso sí es la verdadera terapia, eso sí es la verdadera terapia sana, acompañada, porque nosotros estamos para acompañar. Por eso tenemos esto aquí, a mí me gusta decir, navegamos, ¿no? Y es eso, no es que te voy a decir qué hacer. Nosotros creo que genuinamente nos entrenamos, por así decirlo, y nos preocupamos es por ser más personas antes que terapeutas. También vamos a terapia, para realmente, genuinamente acompañarlos en sus procesos y saber estar, incluso más que saber qué decir. Sí. Y eso al final, como dice también Yalom, lo que sana es el vínculo. Lo que sana es el vínculo, porque en el vínculo terapéutico, ¿sí? La persona tiene la posibilidad de ser tan honesto y tan transparente que Sin puede ser juzgado. captar, exacto, sin ser juzgado, que puede captar realmente desde dónde está deseando algo, ¿sí? Eso. O Si qué realmente es, lo desea. qué me impide y desde dónde me estoy saboteando, pero es allí, en ese diálogo y en esa conversación. Como terapeuta yo no voy a tener esa respuesta. A mí me da risa y lo hago en consulta, ¿sí? Que me hacen la pregunta esta, bueno, ¿y qué debo hacer? Y yo le digo, no tengo ni idea. Vamos a descubrirlo. Y me miran como, ¿qué? Entonces, ¿yo por qué estoy aquí en este consultorio? Y bueno, vamos a hablar. Y después dicen, gracias por no haberme dicho qué hacer. Exacto. Me di cuenta de lo que realmente quiero. Ey, eso es Sí. bellísimo. Porque aquí no es un asunto, también podría ser un lugar del ego. Si yo fuera una terapeuta que me muevo desde eso ahí, iba a decir. que me Estamos muevo súper desde- conectados. Si somos primos. pero si somos primos, No, ahí hay no, un vínculo. Porque si soy una terapeuta que lo que necesito es reconocimiento y sentirme así súper Te lo voy a inteligente, decir. claro, Mira, yo te lo digo, espérate un momentito. Léete tal libro. Claro, toma las respuestas. Estas son todas las respuestas. Y yo soy un ser. Ten cuidado que con estoy esos terapeutas que reparten respuestas. Exacto, pero se mueve mucho desde el ego y allí también habría que preguntarse desde dónde ese terapeuta está Te dice ofreciendo las respuestas. En vez de hacer las preguntas para que la persona construya sus propias respuestas. Sí, Que porque es mi trabajo como Eso terapeuta. es bellísimo. Hacer buenas preguntas, acompañar para que la persona construya conjuntamente, acompañándolas, sus propias respuestas. Aquí hay una mala noticia, ¿cierto? Y es cuando las personas llegan a terapia y me dicen, ¿qué debo hacer? La respuesta más genuina de un terapeuta es no sé. No sé, pero aquí estamos. Vamos a descubrirlo. Eso es bellísimo. Vamos a y para eso transitar estamos también juntos. en este ¿Sí? espacio. Y vas a sufrir, te voy a responder sostener, vas a llorar, te Eso. voy a acompañar. Eso es bellísimo. Vas a descubrir unas zonas oscuras, pero también unas zonas luminosas y aquí vamos a estar. Y cuando yo fui a compartiendo terapia, eso. y yo conté aquellas cosas incluso que me daban pena, me daban vergüenza, que yo decía, "Ay, eso no lo puedo contar". Pero cuando yo lo conté y sentí esa aceptación, ese acompañamiento genuino, me comencé a aceptar más y a verme más, y el cambio llegó solito. Sí, Pues tú dices, "Ey, esto porque no era uno tan se ajusta. malo, esto no era tan difícil, esto no era tan complejo, esto no era tan... Oye, mira,
ese acompañamiento genuino creo que es lo que más ojalá esté presente en las terapias a las que ustedes vayan y que también tu terapeuta haya ido a terapia. Que el terapeuta haya ido a terapia, ¿cierto? Sí. Y que ese terapeuta tenga la posibilidad de abrir un espacio, no para el terapeuta, Sí. y para el ego del terapeuta, Para el ego del terapeuta. sino para su paciente. Por eso también terapeutas que nos escuchan es importante que trabajen en sí mismos, no tener la vida resuelta, porque eso nadie lo tiene, pero sí velar por la persona del terapeuta, incluso antes del terapeuta teórico que lo sabe todo y que es elevado en conocimiento. Y ahí hay un Peligroso. elemento, ahora que lo dices, y es, yo también creo que un terapeuta debe reconocer unos no. Es decir, este tipo de casos a mí me mueven tanto que yo no tendría una postura y no podría manejarlos. Y ya. Es sano. Y no lo Por voy a eso poder tenemos hacer. una red en donde, hey, Olga, atiende acá, hey, Olga, te remito Lo este caso. canalizo aquí, lo canalizo acá. ¿Qué opinas? ¿cierto? No, eso no tiene nada de malo. Para que el terapeuta realmente, cuando esté frente a esa persona, sea un verdadero acompañante. Porque si no, van a jugar también sus prejuicios, sus estereotipos y no lo vamos a lograr. Entonces, cuando una paciente o un paciente llegan y te dicen, doctor, ¿qué debo hacer con esto que me está pasando? La respuesta más correcta es: no lo sé, no tengo esa respuesta, pero vamos a buscarla juntos. vamos a hacer. Porque aquí estamos siendo juntos.